triunfal a Jerusalén. Mateo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Pollino es un asno pequeño, su hijito. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ni siquiera le pusieron una para cabalgar, ¿no? Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la mitad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Interesante estas palabras, interesante la reacción de las personas, interesante la orden que nuestro Señor Jesús está dando, interesante cómo es que reciben al ver a Cristo, las palabras que ellos dicen, las palabras bíblicas que salen de su boca, interesante la reacción de estas personas, interesante que estos que están aclamando a Cristo aquí, Hosana al Hijo de David, al final de la semana, ese viernes, van a estar gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Ya les dije que este día, el día en el que está ocurriendo esto, que se le conoce como el Domingo de Ramos, lo que pasa es que cortaron hojas de palmeras, y entonces en ese tiempo me parece que las hojas de palmeras se les llamaba también por el nombre de Hosana, y al final se convirtió en una manera de aclamar, ¿no? de alabanza. Lanzaban esas ramas, lanzaban las hosanas ahí sobre el piso, y entonces luego eso se convierte pues en una palabra de alabanza a Dios, ¿no? Pero ellos están haciendo esto, pero vean ustedes, del corazón de ellos está saliendo palabras bíblicas, profecías del Antiguo Testamento. Están recordando, conocen el Antiguo Testamento, pero sus corazones no están al final de la semana con Cristo. Interesante, ¿no? Así que es el inicio de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesús. Semana en la que nuestro Señor Jesús, de manera intencional, ustedes saben que cuando hemos visto el Evangelio de Marcos, hemos visto cómo es que nuestro Señor Jesús comienza su etapa de su ministerio. Tiene 3 etapas. La etapa donde casi nadie lo conoce, La etapa donde Él es un desconocido. Luego, conforme comienza a avanzar su ministerio, Él entra a la etapa de la popularidad. La gente lo aclama, lo aplaude, lo recibe, pero esto está ocurriendo a los alrededores de Jerusalén. Jerusalén, ahí donde está el templo, donde están los líderes religiosos, ahí Jesús se le ocurre ir esta última semana. Y entonces comienza el tiempo del rechazo de Jesús. Bueno, ya estaba siendo rechazado. Su ministerio había entrado ya en la etapa del rechazo, y sintiendo ya ese rechazo, es que nuestro Señor Jesús va a Jerusalén a sufrir y a morir por nuestros pecados. Ahora, los discípulos que están con ellos, a quien Él ha llamado, desconocen lo que está ocurriendo aquí. Ellos solamente están a ver qué está pasando, están siguiendo conforme se están desarrollando los eventos, ¿no? Ellos no entienden la importancia. Algo ha pasado, hermanos. Ellos no entienden
la importancia de los acontecimientos que se van a dar en estos días. No entienden incluso lo que va a ocurrir en estos momentos cuando Cristo entra a Jerusalén. Pero nuestro Señor Jesús, de manera voluntaria, intencional, de manera deliberada, se le ocurre ir ahora de los alrededores de Jerusalén, de la zona de los gentiles, asciende a Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén, para llegar a Jerusalén, hemos estudiado en el Antiguo Testamento, hay que ascender, ¿no? Entre valles y comienza una subida para llegar a Jerusalén. Y deliberadamente nuestro Señor Jesús ahora va a entrar a Jerusalén. Pero estas acciones de nuestro Señor Jesús, la orden que da, el caminar que va rumbo a Jerusalén, son acciones, como les dije, voluntarias, intencionadas, pensadas desde antes de que el universo sea creado. Están intencionadas, pensadas, tienen propósito. Él siempre fue intencional en todo lo que Él hizo. Siempre fue enfático en todo lo que Él había hecho, en todo lo que estaba haciendo. Él siempre demostró, se los dijo a los discípulos, convencido, con una convicción tal de que Él era el Hijo de David. Él era el Mesías que estaban esperando. Que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que vino a buscar lo que se había perdido, a salvar a pecadores y a perdidos. Él ya se lo había dicho a los discípulos constantemente. Él ha sido enfático en hacerlo. Él no ha estado en medias tintas. A ver, oye, ustedes, miren, yo estoy medio confundido con lo que soy. ¿Ven en mí que soy o no soy? Él no estaba en ese afán, ¿no? No estaba en ese afán. Como que de repente alguien sale aquí a dirigir, o qué sé yo, no sé, vamos a inventarnos una situación. Que nuestro amado Henry tal vez venga más tarde y me diga, pastor, ¿será que debo ser ujier? Porque no sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal, estoy medio en duda, ¿soy o no soy ujier? ¿Cómo es? ¿Usted cómo ve la cosa? ¿No? Jesús no estuvo con esas preguntas acerca de su ministerio. Desde el principio Él sabía quién era. Incluso desde niño, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él había dicho. Así que Él, todo lo que estaba haciendo era intencional. Pero ahora, más que nunca, hay indicios de que cada acción de nuestro Señor Jesús que vemos en este pasaje, cada acción que realiza en esta última semana incluso, está llena de mucho significado para los discípulos, para las personas y obviamente también para nosotros. Él sabe que el tiempo señalado en ese consenso trinitario que tuvieron en la eternidad pasada, Él sabe que en ese consenso determinaron la fecha, el día, la hora de su muerte y cuándo comenzaría esa etapa final. Así que ese momento ha llegado. Él está siguiendo el consenso trinitario y quiere dejar muy claro incluso quién es Él, a pesar que yo lo había mostrado anteriormente. Quiere dejar bien claro a las personas quién es Él y para qué es que ha venido. Eso es importante. Aunque muchas cosas que voy a decir aquí usted ya la ha escuchado, tal vez uno que esté sentado aquí todavía no lo ha entendido muy bien, pues permítanme repetírselo una vez más. No debes ver a Cristo como alguien que solamente va a satisfacer tus necesidades temporales. No es así. Y nuestro Señor Jesús lo va a dejar bien claro. Debes saber quién es Él. Y también debes saber a qué ha venido, qué es lo que Él vino a hacer, cuál es su propósito fundamental. En cierta ocasión escuché una predicación, 2008, 2009 será, que decía, ¿cuál es el propósito fundamental de Cristo? ¿Para qué Cristo vino a la tierra? Y yo decía, pues a morir por nuestros pecados. No, Él vino a ser discípulos. Eso era la razón fundamental. Y yo, bueno, pues debe serlo, ¿no? Yo no estudio mucho la Biblia, así que debe ser cierto. Esa fue la razón fundamental. Para eso el Padre envió a Cristo fundamentalmente. De nada servía que haga discípulos si al final Él no
moría en la cruz? ¿Y si Él no era el Hijo de Dios? Es necesario, y Cristo deja muy claro quién es Él, y es necesario que lo sepamos. ¿Y qué ha venido a hacer? El significado de su muerte, el significado de su sufrimiento, Él lo va a mostrar antes de que suceda. Ahora, en estos versículos que nosotros tenemos, podemos encontrar mucha información, vean ustedes. Porque en el versículo, los tres primeros versículos, versículo 1 al 3, Jesús va a centrar nuestra mirada en quién es Él, o en su persona y en lo que Él está haciendo. Luego en los versículos 4 al 5, Jesús nos recuerda quién es Él, ¿no? Y lo que hace se basa en lo que Dios ha profetizado desde el Antiguo Testamento. Y luego desde el versículo 6 al 11, como que nos hace una pregunta. Como que nos hace una pregunta a todos. ¿Quién soy yo? Esa pregunta que se la hizo incluso a sus discípulos, y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos otra vez como que Él nos estuviera preguntando: ¿quién soy yo? El versículo 10 especialmente, cuando la gente pregunta: ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús. Primero los versículos entonces del 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Y luego ¿qué dice? Enviará. Jesús aquí da una orden. Miren, hermanos, ¿qué pasa si yo digo: ¿saben qué, hermanos? A Joy, ¿no? Joy, anda, ve y tráeme un chancho de zootecnia. Si te preguntan ahí el rector, o el decano, Merardo, ¿no? Ríos, Tafur, Turpo, quien sea que te pregunte, no pasa nada. Diles que yo lo estoy pidiendo. Joy se va a matar de la risa, ¿sí o no? Joy se va a matar de la risa. ¿Quién soy yo para que haga eso? Pero si te das cuenta, Jesús está haciendo eso. Les da una orden: vayan a tal lugar y tráiganme ese pollino, ese asno pequeño, tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, el dueño les pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás llevando? ¡Oh, choro, es ratero! De repente, ¿estás llevando mi pollino? No, el Señor lo necesita. Allá, listo. ¿Te das cuenta de esa orden que Él da? Es una orden de alguien que entiende que es el dueño absoluto de todo. ¿Sí o no? Solamente puedo dar esa orden si sé que soy el dueño de ese animal. Y Jesús da una orden real, una orden bien específica. Envía a sus discípulos a una misión que solamente un rey podría encomendar. No va a haber reproche, nadie lo va a reprochar. Recuerden lo que está ocurriendo, recuerden el contexto. Ellos han vivido desde el pasado ya con reyes, desde que eligieron a Saúl como rey, y luego otra vez ahora le sucede David. Los reyes siempre han tenido el gobierno y el dominio de toda la nación, de tal manera que si el rey venía y decía: a ver, esto te lo quito y va a pasar, yo lo voy a usar, los súbditos no decían absolutamente nada. Algo semejante ocurrió unos años atrás cuando en el mismo Perú, pero bueno, creo que usted lo va a recordar mucho más porque en el Perú fue más antiguo. En el mismo Perú, en Venezuela, cuando Hugo Chávez estaba caminando y veía: ¿y esta empresa? ¿Cómo se llama esta empresa? ¿No? Ah, esta empresa es tal, le decía a su gente. Muy bien, exprópielo. ¿Y esta otra empresa de quién es? ¿De qué es? Ah, esta es otra empresa de tal extranjera. Ok, expropienlo. ¿Se acuerdan? Hugo Chávez caminaba así. ¿Esto qué es? Expropienlo, 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 expropienlo. Y nadie pudo hacer nada porque él era el presidente, y como presidente había hecho algunas modificaciones, me parece, que de tal manera que él expropió a muchas empresas, les quitó la empresa y lo pasó al Estado. Y usted ve el desastre que es ahora eso, ¿no?
Pero lo hizo porque él pues tenía la autoridad para hacerlo. Claro, estaba pasando por encima de la propiedad privada, porque ahora eso no se hace, no estamos viviendo en una monarquía. Pero él lo hizo. Pero entiendan que eso estaba ocurriendo en ese tiempo. Ellos sabían que cuando venía el emperador y te pedía algo, tú no podías decir nada. Era de él y punto. En ese contexto Jesús dice, increíble, vayan y tráiganme ese animal. De este desconocido, de quien sea, tráiganmelo. El Señor lo necesita. Es una orden real, si te das cuenta. Es una orden de un monarca. Es la orden de un rey. Pero también este rey les predice a los discípulos qué va a suceder. Cuando les preguntan, díganle esto, el Señor lo necesita. Miren, hermanos, ¿quién es Cristo? Necesitamos nosotros vivir a la luz del conocimiento de Cristo. ¿De quién es Él? Recuerden, es domingo, algunos consideran lunes, pero es domingo, creemos que es domingo ahora, y sus discípulos se están dirigiendo hacia Jerusalén. Están llegando muchos peregrinos para la fiesta de ese tiempo, la Pascua. Ustedes saben, para la Pascua subían muchos de alrededor, muchos judíos a Jerusalén para celebrar la Pascua. Prácticamente la mitad de todo Israel está subiendo esos días a Jerusalén. Los que se quedan son enfermos, los que tienen asuntos muy delicados, pero prácticamente casi todos. Yo me acuerdo en el pasado, al menos cuando estaba yo en el Gómez Arias Ávila, cuando era San Juan, hermanos, Tingo María se llenaba. Acá Playa Tingo no podías ni caminar, ¿no? Se llenaba. Ahora no es tanto así en ese tiempo, ¿no? Pero para los tiempos de Jesús, para Israel, estas épocas se celebraba la Pascua judía y toda Israel iba a Jerusalén. Se iba a llenar Jerusalén de cantidad de ciudadanos israelitas para celebrar la Pascua. Y Jesús entonces llega. ¿Qué es? No es acá esto, es algo. ¿Esto es? Ok. Y entonces Jesús llega a Jerusalén en un momento en que la mayor parte de Israel lo va a ver, va a escuchar. Recuerden lo que va a pasar esa semana. Así que la mitad de Israel va a observar y va a ver de primera mano lo que va a acontecer en esa semana. ¿Se acuerdan que yo les dije que hubo testigos oculares de la vida y resurrección de Cristo? En los discipulados estamos aprendiendo eso. Hay testigos oculares de la vida de Cristo. Y les mencioné al menos 500. Espérate, no solamente son 500 los que vieron la vida de Cristo. No solamente fueron 500 los que los vieron crucificado. Era casi toda Israel. La información no fue pasada de boca en boca solamente. Habían testigos oculares de la vida, de lo que iba a acontecer en esa última semana y de la resurrección de Cristo. Incluso iban a escuchar de la resurrección de Cristo. Las Escrituras dicen 500 que lo vieron resucitado, un poco más de 500. Pero en realidad los que escucharon fueron muchísimos más, casi toda Jerusalén. Diré toda Jerusalén, pero casi todos los israelitas que habían llegado. La ciudad estaba llenísima de ellos. No se iba a transmitir de boca en boca. Ellos estaban ahí mismo. Eran testigos presenciales de toda esta pasión de nuestro Señor Jesús. Ahora, Jesús tiene propósitos específicos, les dije. Él no se mueve así como tú y como yo, ¿no? Tiene propósitos específicos, Él tiene un plan específico. Y en primer lugar, cuando Él entra a Jerusalén y lo hace de esta manera, lo que Jesús está haciendo está buscando provocar un despliegue y un entusiasmo de parte de la multitud, de tal manera que sea bien notorio esto. Ahora, escuchen, si Jesús sabe, o Él había visto en el pasado ya, en su ministerio, que cuando la gente comenzaba
a aplaudir a Jesús, a aceptar a Jesús, a querer levantarlo como rey. ¿Qué pasó con los líderes religiosos? ¿Qué pasó, hermanos? Sus respuestas me van a... Su no respuesta me va a hacer pensar que su mente está en otro lugar. ¿Qué pasó con los líderes religiosos cada vez que comenzaban a ver a Jesús más popular? ¿Qué pasaba? Vamos, hermanos. Eso provocaba mucho a los líderes religiosos. Y Jesús sabe muy bien que ahora, si Él va a entusiasmar a la multitud, Él sabe muy bien que eso no va a ser de agrado de los religiosos. ¿Lo sabe o no lo sabe? A lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesús, Él había intentado desviar la atención que el pueblo estaba poniendo sobre Él. Estaba intentando desviar esa atención para que los líderes religiosos estén calmados. Cuando la gente se convertía a Él y confesaban, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. ¿Qué decía Jesús? Está bien, pero no lo digan en voz alta. Cuando Él sanaba, tranquilo, o sea, ve y no le cuentes a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso Él? Porque sabía que si las personas iban y gritaban, Él me ha sanado, Él ha hecho esto, y lo decían a viva voz, eso iba a hacer que su fama crezca mucho más, y al crecer más su fama, los líderes lo odiarían más, y entonces iban a maquinar algo para poder matarlo, ¿no? No lo digan en voz alta, vuelvan y den testimonio de lo que Dios ha hecho por ustedes, pero no lo griten muy fuerte. ¿Cuál era la intención? La intención era que la gente entienda quién es Él, pero no provocar a los líderes religiosos. Él fue muy intencional en esto. Pero ahora, en la última etapa, la última semana de su ministerio, Él no tiene intenciones de seguir diciéndole a la gente, cállense. Él intencionalmente va a provocar a los líderes. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de esta entrada. Él decide ir a Jerusalén. Él decide entrar a Jerusalén y decide entrar de esta manera, cabalgado en un asno. Que en el Antiguo Testamento estaba anunciado que eso iba a ocurrir, que el Mesías entraría sentado en un asno. ¿Se dan cuenta? Lo segundo que vemos aquí es que Él está entonces provocando una reacción de crisis en el Sanedrín a través de su entrada a Jerusalén, con ese entusiasmo que ha provocado también en la multitud. Provoca un entusiasmo en la multitud y sabe que ese entusiasmo de la multitud va a provocar una crisis en el Sanedrín. El Sanedrín va a estar rasgándose las vestiduras. ¿Cómo es posible? Los fariseos, los saduceos estaban celosos ya de Jesús para este tiempo. Consideraban las enseñanzas de Cristo nada ortodoxas, las consideraban heréticas, blasfemas. Estaba diciendo que incluso era el Hijo de Dios y ellos estaban enojados, deseaban detener ese ministerio o esas acciones y palabras de Cristo. Pero al final ellos no se habían organizado de tal manera que hayan dicho, no, ya me llegó a la coronilla, ya nos llegó a la coronilla, ahora sí que lo prendemos, ahora sí que lo matamos. Todavía no habían ideado un plan para hacerlo. No había un plan coherente para matarlo. Pero Jesús entra en Jerusalén de esta manera, y ahora Jesús, al hacerlo, está obligando al Sanedrín a que responda con un plan de matar a Jesús. ¿Se acuerdan que una vez les conté que vi un documental de Nat Geo, creo, o de Discovery? ¿Hay todavía Discovery? Creo que sí, ¿no? Pero, no sé, será el 2006, 2005 creo. Vi que analizaban en Discovery, un canal esos de cable internacional, Nat Geo creo, donde analizaban quiénes fueron los responsables
de la muerte de Jesús. Analizaban, no lo analizaban cristianos, lo analizaban a través de los textos, a través de la historia. Historiadores analizaban quién fue el responsable de la muerte de Jesús. Y habían varios como abogados más o menos, estaban investigando quiénes son, a ver, los ¿cómo se llama eso? Implicados, ¿cómo se le llama en abogados? Los investigados, estaban investigando quién es el responsable de la muerte de Jesús. ¿Quiénes son los posibles autores intelectuales de la muerte de Jesús? Y entonces, en primer lugar decían, el pueblo. El pueblo es el que dijo, crucifíquenle, y presentaron la evidencia. Es el pueblo. Pero hay otro más. Los sospechosos. Hay otros sospechosos más. ¿Quiénes más son los sospechosos de la muerte de Cristo? Judas. Y presentaron las evidencias de Judas. ¿Quiénes más? Los líderes religiosos, el Sanedrín. Y presentaron la evidencia de estos sospechosos. ¿Quiénes más? Las autoridades romanas, y presentaron ahí a Pilato como sospechoso. 4 sospechosos de la muerte de Cristo. ¿Cuál de ellos sería al final el principal de entre todos? Y salió el último sospechoso de la muerte de Cristo. ¿Saben quién es, David? Cristo mismo. Eso es lo que les estoy mostrando. Eso es lo que les estoy mostrando. El responsable directo de la muerte de Cristo fue Cristo mismo. Y mostraron la evidencia. Me estoy acordando, 2004, 2005 creo fue, porque estaba en San Marcos, cuando vi el documental, creo. Y entonces, hermanos, muestran claramente Él, al entrar a Jerusalén, Él los provoca. Él, con las palabras que dice, está provocando al pueblo, está provocando a los líderes religiosos, está provocando a los líderes romanos, está motivando en el pueblo para que todo encaje y al final de la semana Él termine crucificado en una cruz. Y dentro de todos los sospechosos que hubo, el más fuerte y convincente era que Cristo era el principal sospechoso de su muerte. Eso es lo que les estoy mostrando acá. Hasta este momento Jesús no había estado alejándose del problema con los religiosos. Les había ya atacado, pero todavía no había sido muy incisivo con sus obras y con sus acciones. Ya les incomodaba, pero al momento de entrar, de la manera como entra, cabalgando, no un caballo, ¿cómo sería con un burro? Burreando un caballo. Pero montado sobre un burro, esto era una profecía mesiánica, hermanos. Algo que ellos lo entenderían muy bien. Al entrar a Jerusalén de esta manera, Jesús ahora está obligando al Sanedrín a que respondan y que continúen con el calendario que la Trinidad ha marcado en ese concilio trinitario. ¿Ve? Eso es, y el Señor Jesús sabe que ahora es el momento señalado por el concilio trinitario. Sabe que el Padre lo ha enviado para esto, para ser ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Y mira cómo es que obliga prácticamente al Sanedrín a que el Sanedrín actúe según el programa de Dios. Increíble, ¿no? Pero también vemos en este texto que Jesús, al entrar en Jerusalén de esta manera, cumple la profecía mesiánica registrada en Zacarías 9:9. Escuchen lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Claro que entienden los judíos lo que está ocurriendo acá. Claro que cuando Cristo va a pedir, tráiganme el asna, no importa de quién sea, me lo trae, está actuando como el rey que está mencionando acá. Y luego se monta sobre el asna y sobre el asna entra a Jerusalén. Montado en un asno. Espérate,
No un asno. Un hijo de asna. Y eso es lo que justamente hace Jesús. Entra sobre el hijo de un asna, es decir, sobre un pollino. Y Zacarías 9:9 lo dice claramente. ¿Te das cuenta que es provocador? Pero te das cuenta que está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Si cambiamos esto, T8. ¿Se dan cuenta que eso está ocurriendo? Ahora, Jesús no impide ni siquiera que la multitud le dijera, comience a alabarlo con el Salmo 118, versículo 26. Mire, escuche lo que dice Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que le están diciendo aquí? Bendito al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ve? Jesús no impide a las personas que lo comiencen a alabar usando incluso el Antiguo Testamento. No impide, no lo hace. En el pasado, cuando Él hizo sanidades, milagros, no digan nada, no lo griten, no lo anuncien. ¿Se acuerdan? Pero en este punto, Jesús quiere que todos lo sepan. Porque la gente en Jerusalén está llenándose y van a ser testigos del evento más importante de toda la historia. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con altares y con estrellas más grandes? Sí, hermanos, es el momento más importante de todo el universo. Eso es lo que va a ocurrir aquí. Por si te preguntas, ¿por qué el universo es tan grande? ¿Debe haber vida en otros lugares? No, Dios lo hizo grande. ¿Saben por qué? Porque Él es grande, glorioso, manifiesta su gloria. Así como nos entrega su amor abundante, hizo su universo inmenso, abundante. Jamás lo llenaríamos. Así es su amor, así es su obra, así es su accionar. Y eso está haciendo aquí, nos está dejando también asombrados con su inmensa sabiduría. Siempre Él ya había permitido en algún momento que las personas lo alaben. Pero ahora su hora ha llegado. El tiempo en que todo Israel se estaba reuniendo en Jerusalén y Jesús quería que todos vieran muy claramente quién es Él y qué es lo que Él había venido a hacer. Así que cuando Él entra a Jerusalén de esta manera, lo que está haciendo es atraer la atención hacia su persona, atraer la atención hacia lo que va a hacer al final de la semana. Está anunciando quién era y está anunciando qué es lo que había venido a hacer. ¿Se dan cuenta? Es inteligente, obviamente. Ha creado el universo. Y ha ideado un plan maravilloso para que tú y yo, pecador, tengamos comunión con Él a pesar de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Y lo otro que vemos en esta pequeña porción que hemos tomado es que al entrar Jesús de esta manera a Jerusalén nos muestra una vez más lo que Israel esperaba como Mesías era algo diferente a lo que Dios tenía en mente como Mesías. Lo he anunciado, lo he predicado en muchas ocasiones, que Israel esperaba un Mesías militar, político, un líder, un rey cabalgando en su caballo blanco, hermoso corcel, que entre con su espada y que diga: levantémonos, israelitas, nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto se debe instalar otra vez un rey acá, y ese rey soy yo, y vamos a derrotar a todos los enemigos. Y qué imperio romano con sus legiones tal vez de soldados, con sus guardias romanas, ¿qué importa? Los vamos a destruir a todos y los vamos a someter. Y ahora nada que imperio romano con su Roma ni nada. Aquí Jerusalén va a ser la capital de todo el mundo y vamos a gobernar a todo el mundo. Y cuando llegue incluso hasta América, con toda América, qué sé yo. Ese tiempo no sabían de la existencia, ¿no?, de los pueblos americanos. Pero todo el mundo será gobernado por nosotros. Y esperaban eso. Pero la entrada de Cristo demuestra justamente eso, que los israelitas tenían en mente un Mesías diferente. Y Él no les dio el Mesías que su corazón deseaba.
Mientras Israel esperaba un gran líder militar, conquistador, alguien que diga, vamos a tomar el Perú para el Señor, vamos a tomar el mundo para Dios y todos nosotros vamos a hacer cabeza y no cola. El Señor les da, nuestro Dios les da alguien que entra en un burro, no en un caballo. Increíble. No vino con un ejército, no vino con espada, no vino a destruir a los romanos, no vino a establecer un gobierno de equidad y de justicia, a expulsar a los opresores malvados y corruptos. No vino a establecer un gobierno donde los israelitas estén por sobre encima de los demás. No vino a expandir las fronteras, a llenar las arcas de Israel como reino. No vino a hacer eso. Él vino a establecer un reino inquebrantable, un reino espiritual. Y cuando Pablo continúa predicando este mensaje del evangelio, Pablo incluso les dice a los esclavos, sométanse a sus amos. No les dice, salgan, ya Cristo los ha liberado, dejen de ser esclavos, oren al Señor y seguramente no tienen fe, por eso siguen siendo esclavos, porque el Señor nos ha hecho libres. No le dice eso Pablo a los esclavos, le dice, esclavos, sométanse a sus amos como al Señor. Increíble, ¿no? No vino a derrocar al Imperio Romano. Por eso nosotros como creyentes tampoco estamos llamados a derrocar a Dina Boluarte. ¡Fuera Dina! No, nada de eso, hermanos. Yo sé que para muchos puede ser chocante eso. O sea, nos vamos a quedar cruzados, de manos cruzadas. Hay maneras, como creyentes, de actuar, pero no de salir a las calles a votar a Dina. Al final de cuentas, es lo que el Perú ha elegido, ¿no? Cuando escogió a Pedro Castillo. Y si hubiera sido Keiko, estaríamos también igual queriendo votar a Keiko, hermanos. Al final estábamos en el mismo. Es lo que merecemos como nación, lastimosamente. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Él entra en la ciudad montada en un burro. Y una vez más Jesús nos enseña que Él es un rey. Claro que al dar la orden de traer ese pollino que no era suyo. Él es un rey, pero que no va a cumplir con las expectativas del pueblo de Israel. Escúchame, Él es el rey del universo. Y estoy penosamente convencido de que aquí debe haber alguien que todavía no se da cuenta. Por las expectativas diferentes que tienen. No, es que yo creo y pienso que Dios seguramente es así y así, porque yo pienso y espero que Dios sería así. Y viene Cristo y nos muestra desde este momento, desde antes, que Él no es el rey que está esperando el corazón humano. Las expectativas que tiene el pueblo es muy diferente. Y por eso es que Jesús entra de esta manera, para demostrar, no soy el rey que tú piensas, soy el rey que necesitas, no el que tú quieres. Veamos un poquito el contexto. Es viernes por la noche, Jesús llega a Betania, a casa de María, Marta y Lázaro. Él llegó el viernes por la noche, se queda todo el sábado ahí con ellos, pasa desde el sábado y entonces en Juan capítulo 12 vemos que el sábado por la noche se celebra una fiesta ahí, una cena en honor a Cristo, en la casa de María, Marta y Lázaro están ahí celebrando, y entonces ahí es donde María unge los pies de Jesús con aceite. Pero luego el versículo 1 nos muestra la mañana siguiente, o sea, creemos que es domingo, Jesús y sus discípulos se dirigen a Jerusalén. Salen de Betania y al acercarse a Jerusalén pasaron por un pequeño pueblo llamado Betfagé. Entre Betania y Jerusalén aproximadamente unos 3 kilómetros, qué sé yo, desde Afilador a Tingo María aproximadamente. Algo así. Y Jesús les dice a sus discípulos, vayan y hagan esto y tráiganme esta pollina, tráiganme este pollino, este burrito chiquito, tráiganmelo por favor. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ve?
Y cuando eso ocurre y él monta este pollino, las personas y él comienza a entrar a Jerusalén, las personas dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que Dios ha enviado, hosana al Hijo de David. Salmos y escritura mesiánica mencionándose en honor a él. Los habitantes se conmueven al ver a Cristo. Ya habían conocido de su fama, lo que había hecho. Había resucitado personas, había sanado, había multiplicado panes. Y la gente entonces ve: ¡wow! Entusiasmados, ahora sí, a las armas. Viene nuestro rey, él es el que Dios ha enviado. Significa que vamos a reinar, que llegó la hora de ser cabeza y no cola. ¿No? Eso es lo que están haciendo. Y lo reciben entusiasmados. Pero también Jerusalén pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que llega a la ciudad y causa este alboroto? Y encontramos que el versículo 1 al 11, en el versículo final dice: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Los habitantes de la ciudad no sabían muy bien quién es Jesús. Interesante, hermano. Interesante. Interesante. Miren lo que dice J.C. Ryle, dice: antes de que se ofreciera el gran sacrificio por el pecado del mundo, era justo que todos los ojos estuvieran puestos en la víctima. Jesús entra, y justamente entra en el momento en donde Jerusalén está más abarrotada, está llenándose de personas, para que todo el mundo vea el sacrificio que Cristo va a hacer. Al momento de él pedir el asno, está proclamando su rey, que él es el rey, él es el monarca. Pero también está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Interesante. Pero también en este caminar que vemos, en este accionar de Jesús, versículos 4 y 5, vemos que las Escrituras están probando lo que Cristo había dicho anteriormente. Están probando que Él es el Mesías. Y están probando que Él sería, lo que Isaías dice, el que sería entregado a muerte. Y eso lo están probando aquí a través de estos versículos. Entra con un asno, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento en Zacarías. Es alabado a través de las personas, diciendo: el Hijo de David, hosana, el que viene en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Está probando, claro que está probando quién es Él. Miren ustedes. Digan a la hija de Sión, ¿no? He aquí, tu rey viene a ti. Zacarías claramente está mostrando la profecía de Zacarías. Pero miren ustedes, no viene con pompa. Es un rey, pero que viene con mansedumbre. Viene con gracia, viene con paz. No viene con guerra, no viene con juicio. Viene para bendecirlos, no para oprimirlos. Viene para liberarlos, no para esclavizarlos. Pero está viniendo para liberar espiritualmente, ¿ve? Montado en un burro, hijo de una bestia de carga. Es decir, viene como rey, pero viene con humildad. Aquellos que dicen: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del rey, por lo tanto el hijo del rey debe vivir como rey. Espérate, el hijo del rey vino en un burro. El hijo del rey merece tener de los mejores carros, las mejores casas. Y el verdadero rey vino y nació en un pesebre y montó un asno. No significa que las propiedades estén malas, pero este es el verdadero rey, humilde, no que pone las miradas sobre las cosas materiales. Aunque no significa que como creyentes no podamos nosotros prosperar y motivar a nuestros hijos que prosperen. Yo quiero que Yada y Yoshua prosperen muchísimo. Más bien me incomoda cuando están ahí todos aletargados. Me incomoda bastante, y ellos lo saben.
Pero este rey viene con humildad, viene con mansedumbre, montado en un burro. Increíble. El que se sienta a la diestra de Dios, Padre, el Todopoderoso, cabalgando hacia Jerusalén en una bestia de carga. Sin un montaje, sin una cabalgadura, con mantos extendidos sobre un lomo, sobre el lomo de una bestia pequeña. Ahora, hermanos, el pollino, pues era justamente un asno joven. ¿Te imaginas sentado, cuando tú te sientas en un... ¿Cómo es? Imagínate, por favor, a Cristian, a Jonathan, montado sobre un pony. Claro que causa risa. Imagínate al hermano Ángel montado sobre un pony, entrando por ahí. El pollino era eso, era un animal de carga pequeño, no era el burro que tenemos ahora grande, era un pequeño. ¿Te imaginas las piernas casi arrastrando al suelo? ¿Te imaginas? Así era. Así entró él. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? No soy el rey, el tipo de rey que tú deseas. Escúchame. Es lo que nos está diciendo. No soy el Dios que tú buscas, que tu corazón sucio y perverso busca. No lo soy. Porque si estás buscando ese tipo de Dios, estás en el lugar equivocado. Hay iglesias pentecostales, neopentecostales, carismáticas, donde te venden un Dios diferente. Ahí tal vez puede ser tu lugar si estás buscando un Dios diferente a este Dios humilde, a este Dios que trae libertad de las deudas, libertad de la enfermedad. Es un rey que viene a traerte libertad de aquello que te va a condenar por toda la eternidad, tu pecado. Y de eso hemos hablado el domingo pasado. El que cree verdaderamente en Cristo es libre de verdad, de tal manera que nunca más se cuestiona su acercamiento delante de Dios, porque es libre del pecado. Pero ¿cómo va a ser libre si sigue pecando? Libre de la condenación del pecado, libre para tener comunión con Dios. Ese es el rey que está entrando cabalgando sobre un pollino. Él está diciéndonos: yo no soy el tipo de rey que tú quieres que sea. No soy el Dios que tú quieres que yo sea. Soy el tipo de rey que tú necesitas. ¿Ve? No debemos moldear a Dios conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a lo que la palabra de Dios muestra. Y lo último, hermanos, la venida y la entrada de Jesús aquí a Jerusalén exige una respuesta tuya, exige una respuesta de las personas. Al momento de él entrar, como él entró, está provocando a los líderes, está provocando a las personas, pero al final de cuentas, y también está demostrando quién es él y qué es lo que ha venido a hacer, pero también está esperando una respuesta de las personas. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si se dan cuenta, cuando Jesús entra de esta manera, está exigiendo una respuesta del pueblo, de su pueblo, los israelitas. ¿Se dan cuenta? Dijimos en los 3 primeros versículos que al afirmar ser rey, él estaba llamando la atención sobre su persona y su obra. En los versículos 4 y 5, Jesús centra la atención en esa persona que es él y en su obra. ¿No es así? Al afirmar con las escrituras quién es él, o dejar que las personas muestren con las escrituras quién es él. Pero está diciendo: yo no soy el tipo de rey que tú crees y que tú esperas.
pero estoy cumpliendo las predicciones del Antiguo Testamento, pero no estoy viniendo con tus suposiciones. Por lo tanto, soy el profeta, soy el rey esperado del Antiguo Testamento, pero un rey diferente al que tú estás esperando. Pero ahora él refuerza esto y dice, no me conformo con que digas simplemente, bueno, pues ay, qué lindo, Hosana, el hijo de David, Hosana, el rey. Él exige una respuesta ahora de nosotros, exige una respuesta de su pueblo. Y obviamente él exige una respuesta de ti hoy que estás escuchando estas palabras. En el Salmo 118 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. El pueblo o las personas están diciendo esto, ¿no es así? Le están dando un título mesiánico aquí a Jesús. Y si nos damos cuenta, la gente está entusiasmada, se reúnen, cantan canciones populares, canciones que ya se estaban cantando para ascender a Jerusalén. Siempre cantaban los cánticos de ascensión, cánticos mesiánicos también. Y ellos están familiarizados y mientras Jesús está entrando, están haciendo estos cánticos. Entusiasmados. Viene el rey, él es el rey, él es mi Mesías, un like para él, me tomo foto con él. Imagínense si hubieran estado haciendo en esos tiempos. ¿A qué iglesia va? Vamos a donde está yendo él. Pero recuerda que los que están gritando esto al final de semana, ¿qué están diciendo? Crucifiquen, crucifiquen, crucifiquen. Miren, debemos recordar lo siguiente, hermanos. Vivir según las encuestas no es muy acertado. No es muy acertado. Riley sigue diciendo lo siguiente. Sigue diciendo y dice esta frase, ¿no? Esto demuestra la absoluta insensatez de priorizar la alabanza del hombre sobre la de Dios. Están viendo solamente a un hombre. No están viendo a Dios. Jesús sabía muy bien lo que las multitudes están haciendo. Jesús no se deja arrastrar por las alabanzas hipócritas de las multitudes. Él estaba dirigiendo los asuntos de su Padre. Y hubo 3 reacciones básicas de esa multitud hacia Jesús. Estaban entusiasmadas por Jesús, pero eran superficiales en su conocimiento. ¿Han visto esas personas? ¿Han visto? Uy, en la noche el Señor me ha hablado y me ha dicho que yo le voy a servir, y se entusiasman. Ahora sí voy a la iglesia, ahora sí le voy a servir. El Señor me ha sanado y yo le he prometido que si me sana yo le voy a servir. Entusiasmados, pero con conocimientos superficiales de quién es Dios. No conocen a Dios. Cuando les preguntan, ¿quién es Él? ¿Cuál es la respuesta? Es el profeta de Nazaret, Jesús. Tenían un conocimiento superficial, en vez de decir, es el Hijo de Dios, quien ha venido a libertarnos de la esclavitud del pecado. No, es el profeta de Nazaret, un buen profeta. No tienen un entendimiento de quién es Cristo. Y yo te hago esta pregunta ahora a ti. ¿Entiendes quién es Cristo? ¿Entiendes para qué vino? ¿Entiendes por qué se celebra la Semana Santa? Ay, pastor, esta semana el pescado va a estar caro, pero tengo que comer pescado. Semana Santa se come pescado. Yo te cuento que posiblemente le voy a decir a mi esposa, la carne va a estar más barata. ¿Qué pescado ni qué pescado? Compra carne, ¿no? Y si se hace un asado, mejor todavía, ¿no? Una chuletita ahí va a estar más barata, creo, ¿no? Porque el pescado va a estar al doble, creo. A no ser que la hermana Hilda nos mande ahí nuestro pescadito. ¿Para qué es la Semana Santa? ¿Qué tiene que ver todo esto? Ellos están entusiasmados con quién es Cristo como hombre, pero no lo están viendo como Dios. No basta con pensar positivamente en el Señor Jesús. Cuando lleguemos al último día,
No nos va a preguntar, oye, ¿y qué pensaste de mí? ¿Tuviste pensamientos positivos de mí? O sea, ¿qué pensás? Si yo le pregunto de repente a la hermana María, al final, imagínate que Jesús le pregunta, ¿y María, tenías pensamientos positivos de mí? Sí, Señor, ahí sí, siempre pensaba, bueno, o sea, ir a la iglesia es chévere, es buena, ahí no se toma, llevas una vida más ordenada, ¿no? O sea, fue bonito seguirte, ¿no? ¿Eso vas a responder? No. El asunto va a ser si lo aceptaste como el Hijo de Dios y Salvador de tu alma. Eso es el asunto. Lo aceptaste como Hijo de Dios y Salvador de tu alma. Lo has reconocido como el Rey del universo, el Rey de tu vida, el tesoro más preciado que pueda existir, que vale mucho más que todos tus hijos, que toda tu familia, que toda tu mismísima vida. De tal manera que consideras todo lo que tienes, incluyendo a tu familia, escoria, con tal de ganar a Cristo. Esa va a ser la pregunta final. ¿Lo has considerado así? Aquí estas personas tenían pensamientos positivos de Cristo, pero tenían un conocimiento superficial. No les gustaba ir al discipulado. La segunda respuesta viene de los mismos ciudadanos de Jerusalén. Aquí hay otros ignorantes. Unos, sí, chévere, cool. Jesús, like. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero un conocimiento superficial. No profundizaron en quién es Cristo. Por si acaso te digo, profundizamos quién es Cristo en los discipulados. Te lo digo por si acaso. Pero hay otro grupo. ¿Quién es Cristo? Ignorantes total. No saben quién es Él. Se le preguntan, ¿quién es? Se están preguntando. Hay ignorancia, hay superficialidad. Hermanos, ¿en cuál de ellos estás? Espero que en ninguno. Tienen conocimiento superficial de Cristo. Hay una visión positiva de Cristo. Hay ignorancia sobre Cristo. Hay oposición sobre Cristo, nosotros vemos. Pero hay una respuesta que el Señor espera que tengamos todos. Y es la de doblar rodillas ante el Rey del universo, quebrantando nuestros corazones, aceptando su señorío, aceptando su voluntad en nuestras vidas. Hermanos, cuando entregas tu vida a Cristo, tu vida no va a cambiar como cuando entras a Narnia y ¡buan! Todo es diferente. No, vas a luchar con los mismos suegro, suegra, esposo, esposa, hijos, con el negocio, con el sol incesante, con la lluvia terrible. Vas a luchar con todo ello. Igual, no va a cambiar. Lo que debe cambiar es tu corazón en respuesta al gozo y alegría de haber recibido salvación, que te lleva a caminar gozoso y feliz, agradecido, hasta aunque sea con un pan del día anterior en tu mesa. Que claro, no te lleva a ser conformista. Claro que todos queremos darle a nuestros hijos un buen tolete, se llama, ¿no? Pan tolete. Ay, tremendos panes. Eso quisiéramos darle de repente. O puro, ¿cómo se llama? Tomahawk, ¿no? No piltrafas. Claro que queremos darle eso a nuestros hijos, pero todo eso son deseos buenos del corazón de nosotros, así como Dios tiene buenos deseos también para nosotros y nos sostiene hermosamente y en abundancia. Pero principalmente, ¿lo reconoces como Rey? La única respuesta verdadera es verlo a Él como Señor y Salvador, en quien debes doblar tu rodilla, reconocerlo como Rey, como tu Señor, como nuestro Señor. Si nosotros ignoramos eso, si nosotros no lo aceptamos así, si solamente estamos viniendo a la iglesia porque, bueno, pues hay que ir a ver si esta semana nos va mejor, hoy nos está yendo mal y yo creo que es porque no vamos a la iglesia. Yo creo porque esta enfermedad, de repente un poquito más tenemos que adicionarle un poquito más de, a ver,
el domingo pasado no canté muy bien un cántico, este domingo sí voy a cantar mejor, me aprendo las canciones para cantar, y entonces el Señor va a ver y me va a dar esta semana una semana mucho mejor, o me va a sanar de mi enfermedad, o de repente mi esposo o mi esposa va a cambiar, o mi hijo se va a sanar, o mi hija se va a sanar, o el negocio va a prosperar. No es para eso, hermanos. Aunque el Señor incluso obra de esa manera, claro que lo hace, pero es para que vienes a la iglesia a profundizar más de quién es Cristo, para que entiendas y creas más firmemente que Él es el Salvador de tu alma, lo único que necesitas. Al final, en el último día, solo quienes lo hayan aceptado como Señor y Salvador, solo aquellos quienes se hayan postrado en sus rodillas, clamando misericordia a Dios a través de Jesucristo, ellos encontrarán misericordia, salvación eterna, porque Él murió para ellos. Que Dios nos ayude a todos aquí a escoger a Cristo como nuestro Rey, a aceptarlo como lo que es nuestro Rey, a rendirle nuestras vidas como Rey y Salvador de nuestras almas, el que perdonó nuestros pecados. Pongámonos de pie. ¿Cuál es tu respuesta a Dios? ¿Cuál es tu respuesta a Cristo? Es como si Cristo hoy día está entrando con su burrito en medio de tus narices ahí, montado sobre un asno. ¿Con qué ojos lo ves? ¿Como una simple figura famosa? ¿Como alguien a quien puedes tener comunión con Él porque vas a obtener beneficios? ¿O sientes que estás en medio de un río así caudaloso, cargado de palizada, muy marrón? No sabes nadar y te está arrastrando y solamente ves una mano, la mano de Cristo, extendiéndote para sujetarte. ¿Cómo lo ves? ¿Como lo único que necesitas? En ese momento, cuando estás siendo arrastrado por el río, estarás pensando en carros, propiedades, en tu dolor de muela, en tu dolor de cabeza, en tus qué sé yo, problemas cardíacos, problemas de diabetes. Estarás pensando, lo único que querrás es aferrarte fuertemente de esa mano que se te está siendo extendida para salvarte. Ese día te olvidas de todo, ¿no? Si le debes al banco, si tus hijos se están portando bien o mal, si la suegra es espesa o no es espesa. Ese día lo único que deseas es tomar de la mano de tu Salvador. Haz eso en este día.